Shalom a todos, bendiciones del Altísimo, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro, Jesús HaMashiach, con el permiso de nuestro Rab, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición del Eterno sea sobre él, y con el permiso de cada uno de ustedes, que el Eterno les guarde, les bendiga en todo momento, y nos conceda a cada una de las peticiones de nuestro corazón. Aprovecho esta clase para poder dedicar esta clase a la refuah shelema de cada uno de los enfermos de nuestro pueblo Israel, en especial eh, eh, nuestra Ajot Damaris, esposa de uno de los líderes principales de Costa Rica, que se encuentra con una afección. Sea el Eterno en su misericordia enviando completa sanidad sobre ella y restaurándola. Y que esa bendición nos alcance a todos nosotros, que Hashem nos colme de buena salud, de buena bendición y que nos proteja en todo momento por los méritos de nuestro don Yeshua HaMashiach. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Básicamente hoy quiero tocar dos puntos importantes, como lo estuve mencionando la vez pasada. En primer lugar, vamos a hablar un poquito sobre el ayuno del 10 de Tebet, que es este próximo 3 de enero. ¿Ok? El ayuno es el 3 de enero, para que lo tengan ahí agendado. Es el 10 de Tebet este año. Vamos a hablar un poquito sobre este ayuno, ¿verdad? Vamos a tomar la información que podemos encontrar en el Shulchan Aruch, ¿okay? Una fuente de gran importancia, el Shulchan Aruch. Voy a explicarles un poquito a ustedes qué es el Shulchan Aruch y cuál es nuestra posición con respecto al Shulchan Aruch. Sé que tienen el conocimiento, ¿verdad? Pero siempre es bueno repasar porque hay personas que se están añadiendo, se están incorporando y siempre es bueno hacer un pequeño repaso para que los que se van incorporando nuevos puedan tener mayor comprensión. Y luego de hablar un poquito sobre el 10 de Tebet, ¿ok? Luego de hablar un poco sobre el 10 de Tebet, vamos a hablar acerca de la parashá de esta semana, ¿ok? Que es la parashá Vayigash. En especial, vamos a tocar un punto importante de la parashá Vayigash que casi nunca lo tocamos y que es importante abordarlo, especialmente por el contenido. Ustedes saben muy bien que hay varias lecturas que hacemos en el Shabbat. Hacemos la lectura de la Parashá, pero juntamente con la lectura de la Parashá hay una lectura de la Haftará, de los profetas, y hay una lectura del Código Real. En esta ocasión quiero enfatizarme más en la lectura de los profetas, es decir, de la Haftará, por la importancia de ese texto, ¿verdad? En el contexto de esta parashá Vayigash, es un aspecto muy profético, de un aspecto de gran importancia, y vamos a tocar eso. Saludamos a todos, que la bendición del Altísimo sea sobre su vida. Baruch Hashem por la vida de nuestro amado el líder Antonio de la Torre, que el Eterno le siga fortaleciendo su salud en la parte de cardiovascular, ¿verdad? Que el Eterno regule su presión arterial y le dé mucha fortaleza y le siga guardando a través de los méritos de Mashiach. Entonces, vamos a iniciar con la ayuda del cielo hablando acerca del 10 de Tebet. Como dije en un principio, la información que vamos a compartir del 10 de Tebet va a estar basada principalmente en el Shulchan Aruch. Sin embargo, vamos a hacer ciertas correcciones conforme a nuestra línea nexarit. ¿Qué es el Shulchan Aruch? En primer lugar, quiero comenzar por allí. ¿Qué cosa es el Shulchan Aruch? El Shulchan Aruch es una obra importante del judaísmo
de aspecto halágico, ¿ok? Halágico. Básicamente, en el judaísmo, las obras literarias se dividen en obras halágicas, es decir, de la ley judía, y obras de musar, que tienen que ver con la ética, ¿ok? Cuando nos acercamos al Shulchan Aruch, estamos en presencia de una obra de halajá, es decir, de ley judía, ¿ok? Eso es el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch surge en España, ¿ok? A través de un rabino sefardí llamado Joseph Caro, aunque realmente no surgió en España, ¿ok? Joseph Caro era sefardí, ¿ok? Era un judío de tradición sefardí, pero Joseph Caro, gran parte de su vida la vivió en Eres Israel, ¿ok? En la Tierra Santa, en la Tierra Santa. Y es allí... David, ¿tiene algo, perdón, David, ¿tiene algo que ver que Shulchan Aruch significa mesa servida con todo el contenido que escribió David Joseph Caro? ¿Tiene algún vínculo lo de mesa servida? Sí, ahorita vamos a explicar un poquito eso para poder tener claridad. ¿Qué ocurre? En los días de Joseph Caro no había un orden de la halajá, ¿ok? Básicamente se había hecho ciertas obras anterior, una de ellas fue el Mishneh Torah, que fue una gran obra que hizo Maimónides, ¿ok? Donde Maimónides trató de recopilar en una obra importantísima todas las leyes de diferentes aspectos que venían de la Mishnah, ¿okay? Venían del Talmud. Aquí nos preguntan qué cosa es el Musar. El Musar es la ética judía, ¿okay? Entonces, básicamente la literatura judía se divide en halajá y musar. Halajá son las leyes prácticas de observancia de la ley judía, y musar son los aspectos que tienen que ver con la ética, ¿ok? Con la ética. Entonces, el Shulchan Aruch es una obra de halajá, no de musar, sino de halajá. Y surge, ¿verdad?, por esa inquietud de organizar la ley judía que se encontraba diseminada en diferentes obras. Básicamente en el Talmud estaban muchas halajot, pero no estaban ordenadas, ¿ok? Recuérdense que el Talmud se divide básicamente en seis sidrat, en 6 órdenes, ¿ok? En 6 órdenes. Y las halajás estaban colocadas en diferentes partes conforme a las órdenes, ¿ok? Y Joseph Caro quiso organizarlo, todos los aspectos halágicos, para que hubiese una manera más sencilla de poder acercarnos a la halajá, ¿ok? Y es así donde surge la iniciativa por parte de Joseph Caro de formar esta obra que se llama Shulchan Aruch. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo, ¿eh? Este Shulchan Aruch que tenemos acá, ¿verdad? Como lo dice aquí, es una recopilación, ¿ok? Esto quiere decir que el Shulchan Aruch es un poquito más extenso, pero este que está acá es una recopilación, ¿ok? Y por ser sefardí, por ser Joseph Caro sefardí, esto contiene las leyes según la tradición sefardí, ¿ok? Según las leyes de la tradición sefardí. Y esto es lo que significa el término Shulchan Aruch, como nos decía bien nuestro amado Antonio de la Torre. Shulchan significa mesa y Aruch significa servida. En otras palabras, mesa servida es lo que significa Shulchan Aruch, y la razón del nombre es precisamente porque buscó organizar, buscó ordenar la halajá a tal punto que pudiera ser como una mesa que ya está servida y en la cual la persona solamente se sienta a disfrutar. ¿Ok? Cuando hay una mesa que está todo servido, ya tú no tienes que acomodar nada, ya está todo a la mano. Y lo que tienes que hacer es disfrutar, ¿verdad? De la mesa. Eso fue lo que quiso hacer básicamente
Metafóricamente, Joseph Caro quiso hacer una obra donde las cosas estuviesen tan ordenadas que fueran fácil de guardar, ¿ok? Que fuera fácil de consultar y por lo tanto de guardar. Era una mesa servida hablando metafóricamente. ¿Ok? Entonces aquí en el Shulchan Aruch se nos habla de toda la halajot y obviamente toca el tema del ayuno del 10 de Tebet, que es el ayuno que se va a estar llevando a cabo este próximo 3 de enero. ¿Ok? 3 de enero es cuando cae el 10 de Tebet este año. Entonces, vamos a explicar un poquito lo que el Shulchan Aruch nos explica sobre el ayuno del 10 de Tebet y luego vamos a explicar un poquito la posición del judaísmo nexarita. ¿Qué dice acá? Aquí el Shulchan Aruch nos dice que el ayuno del 10 de Tebet, que se conoce en hebreo como Asara Betebet, fue instituido por nuestros sabios. Es decir, es un ayuno que viene de los sabios, Midé Oraí, de Midé Rabonita, es decir, viene de los sabios, no viene de la Torá directamente, sino que viene de los sabios. Y este ayuno es en conmemoración del sitio de Jerusalén por Nabucodonosor, un sitio que duró 3 años. Es decir, Nabucodonosor decidió sitiar a Jerusalén y ese sitio duró 3 años. Y luego de esos 3 años, la ciudad de Jerusalén fue destruida y el templo fue destruido. Un evento que también recordamos en un ayuno, como es el ayuno del 17 de Tammuz. Nos dice el Shulchan Aruch que este sitio de Jerusalén ocurrió en el 9º año del rey Tzidkiyahu, ¿ok? En el 9º año del rey Sedequías o Tzidkiyano, como se conoce en hebreo, donde Nabucodonosor salió a la guerra para destruir a todos los reinos que tuvieron la osadía de rebelarse contra él. Cuando Nabucodonosor llegó al borde del Jordán a fin de decidir a quién atacar primero, si a Amón o a Yehudá, la suerte cayó sobre Yehudá. ¿Ok? Y Yehudá había tenido, el reino de Judá había tenido ciertos convenios con Edom, por un lado, con Egipto, por otro lado, quienes habían comprometido que si Nabucodonosor atacaba a rey Yehudá, ellos iban a salir en la defensa, ¿verdad? Del reino de Judá. Pero cuando Nabucodonosor acabó, ni Edom, ni tampoco, saludos, bendiciones, un fuerte abrazo por allá, Eterno les guarde, ni Edom, ni Egipto, ni Edom, ni Egipto salieron, ¿verdad?, a la defensa de Yehudá, ¿ok? Y por lo tanto, el reino de Judá quedó solo en este conflicto. Los acuerdos que había tenido con Edom y con Egipto no se cumplieron, no vinieron al rescate y entonces el reino de Judá tuvo que enfrentarse solo a Nabucodonosor. Entonces el 10 de Tebet fue sitiada durante 3 años, al cabo de los cuales la capital de Israel, Jerusalén, fue conquistada y luego el templo fue destruido el 17 de Tammuz. Entonces, estos ayunos, nuestros sabios los establecieron en memoria de estos acontecimientos trágicos, como consecuencias desastrosas y tienen como objetivo que nuestro corazón, el deseo de cumplir con las exigencias de la Torá y facilitar de esta manera la teshuvá en las personas. Es decir, ¿por qué los sabios establecieron estos ayunos? Para que nos arrepintamos nosotros de los pecados cometidos por las generaciones pasadas y eso nos ayude a no cometer los mismos errores que las generaciones pasadas cometieron. Ese es el propósito por el cual los sabios establecieron estos días de ayuno. Entonces, básicamente esto es lo que nos dice el Shulchan Aruch como preámbulo. Ahora, ¿qué ocurre? Al igual que los otros ayunos menores,
el Shulchan Aruch establece que este ayuno es desde el amanecer hasta el atardecer, hasta el anochecer, ¿ok? Y que es un ayuno importante, que tan importante establece el Shulchan Aruch que aún cuando el ayuno cae día viernes, normalmente cuando un ayuno cae día viernes se mueve para no tener que golpear con los preparativos de Shabbat. Pero el Shulchan Aruch establece que este ayuno es tan importante que no puede moverse. Si aún cae día viernes, hay que ayunar el viernes y no hay que moverlo para el domingo, como normalmente ocurre. ¿Ok? Eso es lo que establece el Shulchan Aruch. Y como dije anteriormente, el Shulchan Aruch establece que este ayuno tiene que ser desde el amanecer hasta la caída del sol, y es como lo guarda el judaísmo rabínico hoy en día. A ver, nuestro hermano Antonio Latorre tiene un comentario que hacer. A ver, adelante. Sí, Rabino, simplemente una cosa. Vos sabés que tengo problemas cardíacos, o sea, de presión arterial, y también tengo que hacer este, tengo que hacer un tratamiento con pastillas y el hacer el ayuno se me complica muchísimo. Es mi deseo, o sea, es mi deseo un montón de cosas, porque de pronto el Pesaj dice, bueno, 4 copas de vino, 4 copas de vino no puedo tomarlas. No sé si me entendés. Entonces, Sí, por sí, ahí es mi deseo claro. hacerlo. ¿Y cómo podría llegar a hacerlo, Rabí? No, cuando una persona por cuestiones de salud, ¿verdad? No puede hacer un ayuno, pero tiene el deseo de hacerlo, pero está impedido por cuestiones de salud, se considera como que si lo hubiese hecho. ¿Ok? Entonces, en este sentido, no hay ningún problema, la vida está sobre cualquier mandamiento, y es por eso que la halajá establece que cuando hay un ayuno y hay una persona que está sufriendo alguna enfermedad, está exenta del ayuno por causa de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, en este sentido, no hay ningún tipo de problema. La halajá establece entonces en esto que no está obligado a hacer el ayuno. ¿Ok? Que no está obligado a hacer el ayuno, y la intención de querer ayunar, cuenta como si realmente lo hubiese cumplido. Lo que hemos dicho en otras ocasiones es que, bueno, simplemente trate de no comer cosas que sean de deleite. Por ejemplo, si a mí me gusta comer una buena carne asada, ¿verdad? Es uno de los platos que más me gustan. En un día de ayuno no lo voy a comer algo que más bien no me guste mucho, un plato de frijoles, algo así que quizás no sea de mi O gusto. arroz, qué sé yo, algo así. Claro, Correcto. claro. Porque se está comiendo Gracias, solamente. Rabí. Gracias. Sí, se está comiendo por no poder hacer el ayuno. Entonces, eso es lo que se recomienda en ese tipo de casos, que no se coma una comida que sea del deleite, del gusto de la persona. ¿Ok? Entonces, mencionaba hace un Bueno, momento, ayer. sí, pero mencionaba hace un momento que los sabios establecen entonces que este ayuno va desde el amanecer hasta la caída del sol. ¿Ok? Desde el amanecer hasta la caída del sol. Sin embargo, en nuestra alianza no hacemos el ayuno de esa manera. Hacemos un ayuno más corto, un medio ayuno, es decir, desde el amanecer, contando luego 6 horas, ¿ok? Luego 6 horas. Para de esta manera recordar algo importante que ha visto nuestra generación. ¿Por qué? Porque cuando los sabios establecieron este ayuno, las condiciones estaban donde el pueblo de Israel estaba completamente en el exilio. No teníamos templo, no teníamos la tierra de Israel, vivíamos en la diáspora por completo. Entonces, nuestro pueblo no estaba en la tierra de Israel. Y estos ayunos fueron establecidos precisamente por esta causa,
¿ok? Por no tener la tierra y por no tener el templo. Sin embargo, nuestra generación ha visto cambios, ¿ok? Y que por lo tanto esos cambios nos permiten ver que ciertas profecías se están cumpliendo, ¿ok? Ciertas profecías se están cumpliendo en nuestra generación, ¿ok? Como por ejemplo, estamos viendo en nuestra generación que hoy en día tenemos la tierra de Israel y tenemos un gobierno de Israel, que por cierto, Bibi Netanyahu fue establecido como, por una coalición como primer ministro de Israel. Y nos llena de mucha alegría todo lo que hemos seguido la trayectoria de Bibi Netanyahu, ¿verdad? Hemos visto que mientras él ha gobernado y ha dirigido el Estado de Israel, ha habido prosperidad y ha habido también defensa apropiada de los intereses de Israel. Y gracias al Eterno se logró una coalición y Bibi Netanyahu va a tomar otra vez las riendas del el Estado de Israel. Y eso es una gran alegría. Entonces, hoy en día tenemos el Estado de Israel. No solamente tenemos el Estado de Israel, tenemos a Jerusalén como capital. Hay ciertos territorios que aún no tenemos, como por ejemplo Betlehem, la ciudad de Belén, que debería ser parte de Israel. Hoy en día no la tenemos, forma parte del territorio palestino. Y hay otras ciudades importantes que deberían ser parte de Israel y no las tenemos. Pero por lo menos Jerusalén, que para nosotros es de gran importancia, la ciudad de Jerusalén, Jerusalén es parte del Estado de Israel y es considerada la capital de Israel, no solamente por Israel, sino por muchas naciones que han reconocido a Jerusalén como la capital de Israel. Entonces, estas señales en nuestra generación, ¿verdad? Estas señales en nuestra generación nos hacen ver que el Eterno está restaurando y que por lo tanto esos días que los profetas anunciaron que estos ayunos serían convertidos en días de alegría, se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Entonces, como no se han cumplido en totalidad, ¿verdad? Porque todavía tenemos una gran parte del pueblo de Israel en la diáspora, también tenemos ciertos territorios que todavía no los tenemos y por lo tanto no se ha cumplido la profecía en totalidad. Hacemos un medio ayuno desde el amanecer y ayunamos por 6 horas consecutivas, es lo que la orden que nuestro jaján nos ha venido instruyendo durante varios años, que hagamos el ayuno y de esa manera nos afligimos con nuestro pueblo, pero a la vez reconocemos el cumplimiento profético que está ocurriendo en nuestra generación. ¿Ok? Entonces, a pesar de que el Shulchan Aruch dice que tenemos que ayunar el día completo, desde el amanecer hasta la caída del sol, en nuestra alianza no lo hacemos por los motivos que ya mencionamos. Entonces, aquí quiero aprovechar entonces para fijar cuál es nuestra posición con respecto al Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch, como muchas obras judías, es una obra consultiva, más no autoritativa. Eso quiere decir que podemos consultar con el Shulchan Aruch porque es la halajá sefardí, pero al mismo tiempo establecemos nuestra propia identidad como nexarita. En las cosas que veamos que el Shulchan Aruch no contradice nada con nuestra posición nexarita, podemos guardar el Shulchan Aruch, ¿ok? Pero en aquellas cosas que el Shulchan Aruch no está en la misma sintonía que nuestra tradición nexarita, entonces la tradición nexarita toma preeminencia sobre el Shulchan Aruch, ¿ok? Porque primero está para nosotros nuestra tradición como judíos nexaritas y en segundo lugar está la tradición sefardí. Es importante para nosotros la tradición sefardí. Tratamos de apegarnos lo más posible a la tradición sefardí, pero antes de ser sefardí somos nexaritas, es decir, creyentes en Yeshua. Entonces, es allí nuestra posición, en aquellas cosas que el Shulchan Aruch, ¿verdad?
no choque con nuestra tradición sefardí, lo guardamos, especialmente lo que hemos hecho en nuestra conversión como judíos, ¿verdad? Que tiene mayor normativa sobre nosotros, sobre los que somos yehudí, ¿verdad? Pero tratamos de adecuar a todas nuestras comunidades, a toda nuestra alianza, en lo posible, a la tradición sefardí, que es la tradición de los judíos de España, que es la que de alguna manera tiene gran importancia para nosotros dentro de todas las tradiciones judías. Pero sobre todas las cosas, primero está nuestra tradición nexarita y en segundo lugar está nuestra tradición sefardita. ¿Ok? Ese es el orden. Primero, nuestra tradición nexarita y segundo, nuestra tradición sefardí. Y esto es de gran importancia que lo tengamos presente. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente el tema que quería tocarles para que podamos entonces estar pendientes. Con la ayuda del cielo, la guía sobre el ayuno del 10 de Tebet se le estará compartiendo estos días antes del ayuno para que ustedes puedan entonces tener la guía y poder hacer las oraciones correspondientes en ese día y poder hacer el ayuno, ¿verdad? Conforme a lo que hemos venido estableciendo. ¿Ok? Teniendo este tema claro, vamos entonces a hablar sobre la Parashá Vayigash. La Parashá Vayigash es una porción que nos toca estudiar este próximo Shabbat, que se encuentra en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, capítulo 44, versículo 18, ¿verdad? Y esta Parashá Vayigash se extiende hasta el capítulo 47, versículo 27. ¿Ok? 44:18 al 47:27. Y básicamente aquí en esta parashá vamos a encontrarnos el aspecto importante de la historia de Joseph, donde finalmente se revela a sus hermanos, ¿verdad? El término Vayigash viene en razón a que Yehudá se acercó a Joseph con el propósito de suplicarle o de tratar de llegar a su corazón para que pudiera permitir que Benjamín pueda regresar con sus hermanos. Y Yehudá estaba dispuesto a quedarse él en lugar de Benjamín. ¿Ok? De hecho, nuestros sabios dicen que Yehudá se acercó con dos intenciones. Número uno, se acercó con la intención de tratar de llegar al corazón del virrey de Egipto. Pero si eso no funcionaba, Yehudá se acercó también incluso para la guerra, para pelear. Si él tenía que sacar las armas y pelear con el virrey de Egipto, lo haría. Todo en defensa de su hermano Benjamin. ¿Ok? Entonces, con esas dos posturas se acercó. Primero, bueno, voy a acercarme amablemente, tratando de ganarme el corazón, tratando de decirle a este virrey, mira, yo estoy dispuesto y yo soy un hombre más fuerte, le voy a servir mejor para sus intereses como esclavo que Benjamín, que es más joven, menos fuerte, ¿verdad? Voy a tratar de convencerlo. Si no lo logro convencer y él aún así está dispuesto a que Benjamín se quede, entonces Yehudá iba preparado para atacar al virrey de Egipto, que era Joseph, pero que él en ese momento no lo sabía. Y bueno, cuando Joseph percibe la teshuvá que hay no solamente en Yehuda, sino en todos sus hermanos, todos conocemos la historia, se manifiesta a sus hermanos, le dice, yo soy Joseph, a quienes ustedes vendieron, no les pese por haberme vendido, y todos conocemos la historia y el desenlace de esta historia tan extraordinaria. Pero hoy quiero hablarles especialmente acerca de la Haftará. ¿Por qué la Haftará? La Haftará de la Parashá Vayigash se encuentra en Ezequiel, el profeta Yehezkel, capítulo 37, verso 15 al versículo 28. Y es una porción sumamente importante, esta porción en lo profético, y especialmente para lo que está ocurriendo en nosotros, en nuestra generación.
¿Qué es lo que nos viene a decir el profeta Yehezquiel en el capítulo 37? Bueno, el profeta dice, inicia, voy a hacerle, la porción es corta y la voy a leer para que podamos comentar algunas cosas importantes de la Haftará de Valligas. Dice así, la palabra de Hashem vino a mí diciendo, tú, hijo de hombre, toma para ti una tablilla de madera y escribe sobre ella para Yehudá y los hijos de Israel, sus camaradas. Y toma otra tablilla de madera y escribe sobre ella para Joseph, la tablilla de madera de Efraín y de todos los hijos de Israel, sus camaradas. Y acércalas, por eso es Valligash, porque aquí también aparece el término acércalas, ok, acércalas para ti la una con la otra, la cual serán una sola y serán así una en tu mano. Y cuando te digan tus hermanos, los hijos de tu pueblo, diciendo, dinos, ¿qué son para ti? Entonces respóndeles, así ha hablado mi Señor Adonai Elohim. He aquí que tomo la tablilla de madera de Joseph, la cual se encuentra en la mano de Efraín y a las tribus de Israel, sus camaradas, y la he de colocar junto a la tablilla de Judá, y los convertiré en una tablilla de madera y serán una en mi mano. Y las tablillas de madera sobre las cuales habrás de escribir se hallarán en tus manos a la vista de él. Entonces diles, así dice mi Señor Adonai Elohim, he aquí que recojo a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron, y los reuniré y los llevaré a su tierra. Los convertiré en un pueblo único en la tierra, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey. No serán más dos pueblos, ni se dividirán en dos reinos. No se impurificarán más con los ídolos, ni sus aberraciones, ni su rebeldía. Los redimiré de su residencia en las cuales han pecado y los purificaré. Serán un pueblo para mí y seré yo Elohim para ellos. Y mi siervo David será rey sobre ellos y un solo pastor tendrán para todos y andarán de acuerdo a mis leyes y mis decretos cuidarán y cumplirán y habitarán en la tierra que entregué a mi siervo Jacob, en la cual moraron sus ancestros y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será rey sobre ellos para siempre, y estableceré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno será con ellos, los afianzaré, los multiplicaré y fijaré mi santuario en su seno para siempre. Esta será mi morada para ellos, seré para ellos Dios, y ellos me serán para mí por pueblo, y serán las naciones, y sabrán las naciones que yo soy Adonai, quien santifica a Israel cuando mi santuario se encuentre en medio de ellos para siempre. Este es lo importantísimo de esta porción, Valligash, ¿verdad? Donde se toma el acercamiento de Yehudá a Joseph, ¿verdad? Donde Yehudá se está acercando a Joseph por causa de Benjamín, se toma esa figura para conectarla con una profecía donde precisamente hay una madera que tiene por nombre para Yehudá y otra madera que tiene por nombre para Joseph y los hijos de Efraín. ¿Ok? Entonces, esa misma figura que se está dando en la parashá, ese acercamiento de Judá a Joseph, en los profetas se da este acercamiento, pero ahora con la unión y el acercamiento de los dos reinos. Y aquí hay algo importantísimo que tenemos que entender. En el plan de Hashem, dos tribus tomaron relevancia, ¿ok? Relevancia. Una tribu fue la tribu de Yehudá. Y la otra tribu que va a tener relevancia es la tribu de Joseph a través de Efraín.
Cuando nosotros estudiamos el plan profético, estas dos tribus, Yehudá por un lado y por otro lado Efraín, Joseph, ¿verdad? Son dos tribus que van a tener la preeminencia. La preeminencia debió estar sobre Rubén, que era el primogénito, ¿verdad? De todas las tribus. Pero por el hecho de que Rubén profanó el lecho de su padre, ¿ok? Como nos relata la Torá, Rubén perdió la importancia, la preeminencia, y ese derecho que debía recaer sobre Rubén, recayó sobre estas dos tribus. ¿Ok? Por un lado, Yehudá tendría recaería sobre ella el liderazgo, la monarquía, el gobierno, vendría a caer sobre Yehudá. Y sobre Efraín vendría a caer el rol de la multiplicación y la de el surgimiento de distintos pueblos. Recuérdense que el Eterno le dijo a nuestro padre Abraham una promesa que de Israel, número 1, sería un reino, y número 2, su descendencia sería tan grande, tan numerosa, que formaría incluso multitud de naciones. Esas dos promesas, una va a caer sobre Judá y la otra va a caer sobre Joseph, ¿ok? Sobre Joseph. Entonces, aquí el profeta Yehezkel, y tenemos que entender algo importante, ¿ok? Cuando surge el profeta Yehezkel, básicamente ya el reino, los dos reinos se habían dividido por completo, ¿ok? Ya había un reino en el norte, ya había un reino en el sur, completamente delimitados cada uno de los reinos, e incluso ya el reino de norteño, que era el reino de las 10 tribus, ya había sido conquistado por los asirios y ya había desaparecido de sobre la faz de la tierra. Entonces, esta es una profecía que el profeta Ezequiel está trayendo como esperanza, ¿verdad? De que esas tribus que estaban desapareciendo serían traídas de vuelta y serían unidas con el pueblo de Israel y sería un solo reino, donde aquí el profeta Ezequiel nos habla acerca de que David sería rey, pero cuando aquí el profeta habla de que David será rey, está hablando de Masías como descendiente de David, ¿ok? Es decir, el reinado no va a estar directamente en manos de David, sino que va a estar en manos del Mesías, descendiente de David, que es visto como una extensión del rey David, ¿ok? Del rey David. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que nos dice el profeta Ezequiel, que va a llegar un momento donde estos dos reinos que están separados van a juntarse y van a ser un solo reino y serán un solo pueblo, ¿ok? ¿Qué ocurre? Hay algo importante que nosotros tenemos que tener aquí presente. Esta profecía no ha tenido su cumplimiento. ¿Ok? Esta profecía aún no se ha cumplido. Algunos dentro del judaísmo rabínico ortodoxo consideran que esta profecía ya se cumplió en parte. Es decir, que ya el reino del norte ya se unió a Judá. ¿Ok? Y la razón que ellos toman es que algunos descendientes del reino del norte decidieron emigrar a Judá y unirse a Judá. Es decir, cuando el reino del norte estuvo paganizándose, estuvo alejándose del Creador y estuvieron estableciendo lugares de adoración a los ídolos en los montes de Israel, muchos israelitas norteños no estuvieron de acuerdo con eso y decidieron emigrar y decidieron unirse a el reino del sur. Y eso es considerado por algunos rabinos ortodoxos como la unificación del reino.
Pero cuando estamos hablando las implicaciones de las cuales está hablando el profeta, es mucho más grande de esa pequeña reunificación donde una minoría del reino del norte se unió al reino de Judá. Y por lo tanto no podemos ver eso como el cumplimiento profético. Lo que realmente ocurrió fue que el reino del norte desapareció de sobre la faz de la tierra. ¿Ok? Desapareció de sobre la faz de la tierra. Las 10 tribus de Israel fueron perdidas y fueron diseminadas entre las naciones y perdieron su identidad. ¿Qué ocurrió con esas 10 tribus perdidas? Bueno, ocurrió lo que el Eterno le había revelado a nuestro padre Jacob, que ellas se convertirían en multitud de naciones. ¿Ok? Y por lo tanto, esas 10 tribus vinieron a formar naciones en la faz de la tierra, multitud de naciones en la faz de la tierra. Y por lo tanto, llegará un día que ya es cuando estas 10 tribus perdidas comiencen a volverse a Hashem, comiencen a buscar del Dios único y verdadero. Y es allí cuando estas 10 tribus comiencen a despertar entre las naciones y comiencen a buscar al Dios único y verdadero, que el Eterno las tomará de entre todas las naciones y las va a unir a Judá y seremos un solo pueblo. Eso aún no ha ocurrido. Estamos ahorita en la etapa donde está despertando esas ovejas perdidas de la casa de Israel, y como muestra, cada uno de nosotros somos parte del cumplimiento de esa profecía. Es decir, muchos de los que estamos ahorita aquí, sin saberlo, somos ovejas perdidas de la casa de Israel, y la razón por la cual estamos aquí hoy es porque nuestra alma está despertando, estamos recobrando nuestra identidad y estamos entonces volviéndonos al Eterno nuestro Dios. Uno de nuestros profetas lo dijo de esta manera, porque uno de los profetas de Israel dijo que Efraín se lamentaría. Cuando el profeta está hablando de Efraín, está hablando de las 10 tribus, porque Efraín es la cabeza de las 10 tribus, es decir, es la preeminencia sobre el resto de las tribus perdidas. Y entonces uno de los profetas dice que Efraín comenzará a lamentarse y dirá: conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Eterno, mi Dios. Y dice el profeta que cuando Efraín comience a clamar de esa manera, diciendo: conviérteme y seré convertido, la respuesta de Hashem para ese clamor de Efraín es la siguiente. Dice el profeta: ¿no es acaso Efraín un hijo amado para mí? ¿No es él el niño en quien yo me deleito? Ciertamente tendré misericordia de Efraín. Ciertamente tendré misericordia de Efraín. Eso es lo que está ocurriendo ahorita en este tiempo profético, donde las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Las que fueron diseminadas, fueron esparcidas entre todas las naciones, están volviendo a casa. Hay un despertar que muchas personas no se están explicando. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Y la razón por la cual no entienden lo que está ocurriendo es precisamente por el desconocimiento de las profecías bíblicas. ¿Ok? El desconocimiento de las profecías bíblicas. Entonces, cuando nosotros estudiamos las profecías bíblicas, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos las profecías bíblicas, nos damos cuenta
de que lo que está ocurriendo no es una moda, no es una locura, es el cumplimiento de un plan profético donde cientos y miles de millones de personas en el mundo entero van a experimentar un despertar de su alma, porque son las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo estuve hablando un poquito sobre este tema en el día de Shabbat y quiero recomendarles a ustedes, ¿verdad?, que puedan buscarse este video que se conoce como documental historia, la búsqueda de las tribus perdidas de Israel, donde hay un historiador, un judío que es historiador, y comienza a buscar algunos pueblos que él observa que tiene ciertas prácticas común con Israel. Es decir, esta gente, que hay muchos pueblos, dice él, en el mundo que extrañamente tienen prácticas que están muy relacionadas con Israel. Y ustedes se van a ver aquí cómo pueblos en diferentes lugares del mundo están despertando. En otras palabras, lo que nos está ocurriendo a nosotros está ocurriendo a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de una profecía. Yo les recomiendo este video, creo que ni siquiera está completo, pero dura aquí 1 hora y 36 minutos. Dice aquí, documental, historia, la búsqueda de las tribus perdidas de Israel. Y yo les recomiendo que lo puedan ver, ¿okay? Que lo puedan estudiar, lo puedan ver y puedan disfrutar mucho de esto para que ustedes vean el despertar que está ocurriendo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estamos frente a una profecía que se está cumpliendo en nuestra generación. ¿Ok? Y una vez que esas ovejas perdidas de la casa de Israel comiencen a regresar, entonces vendrá la unificación de la cual nos está hablando el profeta Ezequiel en esta Haftará. Pero es interesante algo que nosotros no podemos perder de vista. El profeta Ezequiel nos está hablando de 2 tablas. Dice, toma una tabla y escribe en ella para Judá, y toma otra tabla y escribe en ella para Efraín. Junta las 2 tablas y serán una sola. Y no es casualidad que dos maderos se unieron para que el cuerpo de Yeshua pudiera ser entregado y por lo tanto su vida pudiera ser derramada hasta la muerte. ¿Ok? En otras palabras, la unión de 2 maderos que sostuvieron el cuerpo de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach es el cumplimiento legal de esta profecía. Yeshua murió en 2 maderos para que esta profecía legalmente pueda cumplirse y esta unificación pueda darse. ¿Ok? Y es lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y esta profecía que estamos considerando, que se encuentra en Ezequiel, capítulo 37, verso 15 al 28, es importante que nosotros podamos estudiarla a la luz de Efesios capítulo 2. ¿Ok? Efesios capítulo 2. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2? Efesios capítulo 2 nos dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Dice, fíjate, aquí está hablando de 2 pueblos. Aquí está, dice, Judá y Efraín. Entonces nos dice Ezequiel. Y en Efesios nos dice que Mashiach es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Lo mismo que nos está diciendo Ezequiel. Por lo tanto, Rabino Shaul, como intérprete de la Torá e intérprete de las profecías, él entiende que a través de la muerte de Mashiach es posible esta reunificación.
de estos dos pueblos que son Judá y Efraín. Por lo tanto, tengamos esto presente. Yo les recomiendo a ustedes que esta noche, antes de dormir, se lean Ezequiel 37, 15 al 28, y luego, con esa lectura en la mente, se lean Efesios capítulo 2. ¿Ok? Efesios capítulo 2. Y estoy seguro que cuando ustedes hagan esas dos lecturas, Hashem les va a dar biná, les va a dar un entendimiento importante de su plan profético que va a bendecir espiritualmente sus vidas. ¿Ok? Y esto es de gran importancia. Entonces, no quería dejar pasar esto, ¿verdad? Y hablarles acerca de esta profecía. Voy a leer entonces los chats que tenemos acá. Por acá nos saluda Leoncio, un fuerte abrazo, muchas bendiciones para tu vida. El Eterno te guarde en gran manera. Nos saluda nuestro hermano Víctor allá en Puerto Rico. Un fuerte abrazo para tu vida. Nos saluda nuestra hermana Aurora allá en Guayaquil, Ecuador. Muchísimas bendiciones sobre su vida, sobre su familia. Nos saluda nuestro hermano Antonio de la Torre desde La Pampa, Argentina. Un fuerte abrazo, que la bendición del Eterno esté sobre tu vida. Por aquí nos escribe nuestro hermano Fernando de México, ¿qué es el Musar? Bueno, ya lo explicamos. El Musar es un tipo de literatura judía que tiene que ver con ética, ¿ok? Con ética. Entonces, toda la literatura que sea ética es vista como Musar. ¿Ok? Y toda la literatura que sea de leyes es vista como halajá. ¿Ok? Eso lo habíamos respondido hace un poquito. ¿Cuál es el vínculo de las takanot con las halajot? Las takanot son halajá. ¿Ok? Son una parte de la halajá. ¿Ok? Que tienen como propósito establecer un cerco de protección, ¿verdad? Y algunas tienen como propósito embellecer los mandamientos, ¿ok? Pero la takaná es parte de la halajá. Es decir, la halajá se divide en diferentes partes y una de ellas es la takaná. Entonces, la halajá es lo general, ¿ok? Y luego vienen las particularidades. Baruch Hashem. Por aquí nos preguntan, ¿podemos entrar toda nuestra familia, mis hijos? Van a comenzar las clases, Baruch Hashem, claro que sí, adelante, pueden ellos ver las clases, toda la familia, juntarse allí a recibir estas clases, Baruch Hashem por eso. Por aquí nos dice, este ayuno sí se trabaja normalmente, ¿verdad? Sí, no hay, los sabios recomiendan, ¿verdad? Tratar de no trabajar en un ayuno para poder dedicarse mejor al ayuno, pero no es normativo. ¿Okay? El que pueda dejar de trabajar y hacer el ayuno y dedicarse al ayuno, puede hacerlo. ¿Okay? Pero no es un ayuno como Yom Kippur, donde la Torá sí establece no trabajar. ¿Okay? En este se puede trabajar. No es lo ideal, pero el que tenga que trabajar, que trabaje. ¿Ok? Baruch Hashem. Por aquí nos preguntan si tiene que ver con los dos testigos de Marot Elohim. Bueno, por ahí hay un estudio importante sobre el tema de los dos testigos que habla el libro de Marot Elohim o Apocalipsis, como se conoce en el mundo occidental, donde se relaciona también con estas dos casas, con estos dos reinos. Vamos a tratar de compartirlo en una oportunidad con mayor detenimiento, ¿verdad? Este tema que es de gran importancia con ayuda del Sino. Por aquí nos saludan, nos dicen Baruch Hashem, nuestro hermano líder Isahar de Shela, Guatemala, miembro también del Beidim de AMI Guatemala, que Hashem les bendiga en gran manera. Por aquí nuestra hermana Aurora nos dice Baruch Hashem. Por acá nos dice Lea, Shalom maestro, Shalía, y todos los presentes maestro. ¿Qué pasa con los que ya partieron y no tuvieron este despertar? Ok, esto es una pregunta importante, ¿verdad? Que nos está haciendo nuestra hermana Lea. ¿Qué ocurre? Hashem va a juzgar a cada persona según el conocimiento que la persona tenga. ¿Ok? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Mis abuelitos,
¿verdad? Ellos fueron toda su vida cristianos, muy temerosos del Eterno, ¿verdad? No tuvieron esta revelación, pero ellos trataron de vivir lo más apegado a la revelación que ellos tenían en su momento. Y el Eterno les va a juzgar conforme a esa revelación. Si ellos fueron fieles al conocimiento que ellos tenían en ese momento, ellos serán juzgados conforme a ese conocimiento. Ahora, nuestra generación está teniendo un mayor despertar, un mayor conocimiento, ¿verdad? Y por lo tanto, nos toca a nosotros vivir conforme a la revelación que se nos ha dado a nosotros, ¿ok? Entonces, aquellos que ya no están con nosotros, que partieron y no tuvieron este despertar, pero que vivieron conforme a lo que ellos sabían, a lo que ellos conocían y trataron de vivir de la mejor manera según lo que ellos conocían, ellos van a tener parte también del mundo por venir. ¿Ok? Por aquí nos pregunta nuestro hermano, la familia de nuestro hermano Antelmo, a veces es su esposa la que escribe. Shalom, Shalía, ¿cómo está? Eso es nuestro maestro, fue clavado en 2 maderos. Llegué a pensar que fue uno. Bueno, vamos a estudiar en una oportunidad, ¿verdad? Un poquito más sobre el tema de la muerte de Mashiach. Hay una interpretación de que se colocó en un árbol, ¿verdad? En un árbol, especialmente un árbol de olivo, y se colocó un madero, ¿verdad? Es una interpretación bastante válida y que tiene mucha importancia, especialmente cuando vemos la narrativa de la muerte de nuestro santo maestro Yeshua, pero independientemente si fue un árbol y un madero, ¿verdad? Son 2 troncos, son 2 troncos de madera que se unieron, ¿ok? Independientemente que uno sea el tronco de un árbol, ¿ok? En este sentido. Por lo tanto, sí. Ahora, no quiere decir que sea una cruz como tal, lo que sí no fue una cruz, como muchas veces se pinta, lo que algunos intérpretes dicen, que no fue una cruz como tal. ¿Ok? Pero fueron la unión de 2 maderos. ¿Ok? Toda Rabá, saludos desde Guatemala, nuestro hermano Dietri, saludos desde Canadá, nuestra pastora Orantes, saludos a nuestro hermano Martín, de Panamá, nos dice bendiciones para usted. Puede repetir la lectura que nos recomienda a leer. Ezequiel capítulo 37, okay. Ezequiel capítulo 37, versículo 15 al 28. Ezequiel 37, 15 al 28 y Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Un fuerte abrazo para Ariel desde Raleigh, un abrazo enorme, que el Eterno te bendiga en gran manera. Allá esté contigo. Saludos para nuestra hermana Nancy, también nos está pidiendo que digamos la cita. Es Ezequiel capítulo 37 del 15 al 28 y Efesios capítulo 2. Nuestro hermano Miguel, saludos desde México. Vamos a salir, hermano. El hecho de que nuestro santo maestro ya ha sido clavado en un madero necesariamente tuvo que ser en forma de cruz. Una pregunta. Algunos afirman que no, otros consideran que sí, porque era la práctica romana de formar una especie de cruz, según algunos, ¿no? Sin embargo, fueron 2 maderos. Yo creo que no necesariamente fue en forma de cruz, ¿ok? Pero independientemente si fue o no fue en forma de cruz, fueron 2 maderos que se juntaron. Bien sea que uno fue un árbol y otro fue un trozo de madera. Ok, gracias, excelente. Shalom, Rabino, puede leer, repetir la lectura. Ezequiel 37 del 15 al 28. Por aquí nuestro hermano Antonio Latorre tiene creo que una pregunta o comentario. Adelante. Sí, querido Rabino. La pregunta es la siguiente, y eso es una duda que tengo hace mucho tiempo. Que hablamos, y eso lo dice bien claro Jeremías, en el capítulo 31, acerca de
de aquel hijo perdido, ¿no? Del norte. Pero en otro te dice que Yeshua, derrumbando la pared intermedia, de dos pueblos hizo uno, y muchos aluden, intérpretes, muchos aluden, aunque que son los gentiles más Israel. ¿Es así esto? En un sentido primario, lo que Rabino Shaul está hablando es los gentiles e Israel, ¿verdad? Es lo que en un sentido primario. Pero nosotros que tenemos un conocimiento más profundo, especialmente de la profecía, sabemos que las ovejas perdidas de la casa de Israel vinieron a formar a multitud de naciones, multitud de pueblos gentiles. Y por lo tanto, en esos gentiles están realmente las ovejas perdidas de la casa de Israel siendo restauradas y siendo unidas a Judá. ¿Ok? A eso, o sea, eso es lo que pensaba yo. O sea, detrás de ese gentilicio, detrás de esa multitud de naciones, está Efraín. Exactamente. Lo que pasa es que el cristianismo lo ve muy superficialmente. ¿Ok? Lo ve muy por encima, lo ve muy superficial porque no tiene la comprensión profética. Pero nosotros que tenemos la comprensión profética vemos que en lo superficial hay una profundidad mayor, donde detrás realmente están las ovejas perdidas en la casa de Israel que vinieron a formar multitud de naciones, como lo establecieron los profetas. Toda rabino. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Entonces, bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí, vamos a colocar las cámaras, ¿verdad? Para que podamos despedir la clase. De todos modos, para aquellos que tienen algunas inquietudes sobre el tema de los maderos, de cómo murió Yeshua y todo eso, vamos a buscar la manera de ir haciendo una clase, ¿verdad? Donde podamos hablar de ese tema un poquito más profundamente, ¿verdad? Y demostrando ciertas evidencias arqueológicas de las prácticas, comparándolo con la narrativa de los Masoret, ¿verdad? Y tener un estudio más completo, ¿ok? Pero aquí, simplemente para propósito de este tema que hemos hablado, dos maderos, independientemente si fue en forma de cruz o no fue en forma de cruz, dos maderos se unieron para sostener el cuerpo de nuestro Santo Maestro Yeshua Hamashiach. ¿Ok? De todos modos, después vamos a explicar con mayor determinamiento de cómo fue, si se formó una cruz o no se formó una cruz, ¿verdad? Y ya más con evidencias arqueológicas, mirando cuál era la práctica de aquellos días, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a mirar en una ocasión con mayor profundidad, ¿ok? Bueno, un abrazo para todos, que el Eterno les guarde, les bendiga, que puedan tener una noche placentera y de descanso y muchas bendiciones. Estaremos entonces pendientes. Saludos a todos. Saludos. Bendiciones del Eterno. Vaya a todos. Vaya a todos. Un gusto verles a todos. Buenas noches. Saludos allá, Costa Rica, saludos. Shalom. Un abrazo. Baruch Hashem. Por ahí también el estudio de los dos testigos de Apocalipsis también lo vamos a agendar con el día del cielo, ¿okay? Para que lo estemos desarrollando. Toda roba. Un fuerte abrazo. Ahí la tos.